transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús.
y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos
las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré, el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. Dame el mundo y me vendí, y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré, el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Buenos días, qué bueno poder compartir este inicio de año sumergidos en la palabra y en la presencia del Señor. Los últimos días, que son poquitos del año, apenas llevamos 2 días del año 2021,
los últimos días de diciembre en realidad, estuve preguntándome cómo encarar el próximo año, cómo encarar un año nuevo después de un año tan complicado. Y todo el año pasado estuvimos diciendo y hablando lo difícil y lo diferente y lo complicado que era un año como el año pasado. Parece que todo queda atrás. Todavía no estamos seguros de que hayamos dejado todas estas cosas que sucedieron el año pasado atrás. Todavía estamos enfrentando consecuencias, pero lo cierto es que estamos en un año nuevo. Estamos enfrentando un año que creemos y queremos y deseamos y esperamos que sea un año diferente. Por lo menos sabemos a qué nos enfrentamos en una parte. Pero no sabemos completamente qué es lo que nos tiene preparado el Señor para este año. Y entonces una de las preguntas que me han hecho, que he hecho también y le he preguntado al Señor es: ¿cómo enfrentamos este año? ¿Cómo dejamos atrás un año y cómo recibimos un año nuevo? Y hoy, que es el primer domingo del año, creo que la mejor manera de empezar el año es preguntándonos qué es lo que valoramos o a qué le damos valor en nuestra vida. Porque depende de la respuesta de cada uno, es también la manera en que podemos ir respondiendo poco a poco cómo enfrentamos un año nuevo y un año diferente. El día del servicio de Año Nuevo, antes del mensaje, compartí un pequeño pasaje que he estado meditando, y sobre el que quiero meditar más extensamente hoy. Es Filipenses 3, del 7 al 9. Ese pequeño pasaje, esos 3 versículos, tienen muchas verdades acerca de lo que valoramos, cómo eso que valoramos le da valor o revaloriza todas las otras cosas en nuestra vida, y por consecuencia cómo vivimos nuestra vida de acuerdo a esas cosas a las que les damos valor. Entonces, lo que en realidad estimamos, si alguien le pudiera poner un nombre, o si el apóstol Pablo le hubiera puesto un nombre a este pasaje, le hubiera puesto probablemente, pienso yo, lo que en realidad estimamos, estimando a Cristo como lo más importante. Yo quisiera que hoy meditáramos en el valor que tiene Cristo en nuestras vidas. Y para eso quisiera que me acompañaran a leer Filipenses, el pasaje en Filipenses 3, del 7 al 9. Este es un texto corto y siempre está la posibilidad de poderlo sacar de su contexto porque está dentro de un contexto más grande en la carta, pero lo vamos a tratar de hacer con cuidado porque creo que lo que Pablo nos está tratando de decir es una verdad, de esas verdades eternas, esas verdades que trascienden el tiempo y la historia y que tienen mucho que enseñarnos hoy y que tienen mucho que decirnos hoy para poder enfrentar este año. Así que espero que podamos leerlo juntos y que podamos meditar en él y que después de esto nuestro año comience con una revalorización o con una estimación de las cosas que valoramos y que tenemos y qué es lo que vale la pena en nuestra vida más que cualquier otra cosa. Así que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 3 de la carta de hacia dónde va en la carta de Filipenses, hacia dónde se dirige, qué es lo que tiene después de 30 años de ministerio, hacia dónde el apóstol, y en una situación compleja porque está escribiendo desde su prisión en Roma, entonces hacia dónde él se dirige y ve hacia atrás, da una mirada hacia atrás y se da cuenta de que en el balance de las cosas de la vida, desde el día que él se convirtió, desde el día que el Señor se le presenta en el camino a Damasco, lo más importante en su vida y lo que ha determinado el valor de todas las otras cosas en su vida es el Señor Jesús. Entonces, versículo 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y al final, en la conclusión de ese, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Señor, te damos gracias porque hoy estamos comenzando. Hoy es el primer domingo, el primer día del año que te dedicamos a ti, que es tuyo. Queremos estar este tiempo cerca de ti y todo el tiempo, pero queremos dedicarte este domingo con olor grato y fragante, como una ofrenda, Señor. Este es el día que te corresponde, y no solo este día, todos los días, toda nuestra existencia es tuya. Pero hoy queremos celebrar que este es el primer día del año que nos reunimos virtualmente, por lo menos, pero como un cuerpo para adorarte y para buscarte juntos. Oramos por el día en que nos podamos reunir pronto, juntos todos. Guárdanos y cuídanos. Pero hoy, Señor, queremos orar para que tu Espíritu nos llene del entendimiento de lo que realmente vale la pena en esta vida. ¿Cuáles son las cosas a las que les damos valor? ¿Qué es lo que tiene el valor supremo en nuestra vida? Oramos, Señor, para que ese seas tú el que ocupa ese lugar. Y te damos gracias porque tú eres supremo, sublime y superior. En el nombre de Jesús. Amén. He estado meditando en este pasaje y lo he estado compartiendo con varias personas. Yo creo que cuando nos preguntamos qué es lo que en realidad valoramos, ¿a qué le damos valor en esta vida? ¿Qué es lo que atesoramos? Esa es una buena manera de reflexionar, como está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje, sobre su vida anterior y todo su transcurso de vida hasta el momento en el que se encuentra de ministerio presente. Así que él comienza diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que el apóstol Pablo que él dice que eran ganancia para él, sabemos que no está hablando necesariamente del pecado. Él no está hablando de cosas negativas, no está hablando de cosas malas. Pablo en esta pequeña frase está haciendo un recuento de su vida antes de Cristo. Todo lo que él había estimado como ganancia hasta antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, tenía mucho que ver con su obediencia escrupulosa a los mandamientos, su obediencia a la ley. Todo lo que él era antes, porque él lo describe en los versículos anteriores de lo que acabamos de leer, dice, estos eran sus logros personales, esto era quien él era personalmente. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo esto es lo que él contaba como ganancia, pero dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas estas cosas que él estimaba como parte de su seguridad y sus logros personales, ahora las ha estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo, sin duda, Pablo está pensando en sus transgresiones. No está pensando en sus transgresiones, sino está pensando en su obediencia, en su ministerio anterior, en su celo por Dios, porque él tenía un celo mal guiado por Dios, pero tenía un celo por Dios. Y es importante que notemos eso al principio, que las cosas que él estima como pérdida no son cosas negativas, no son malas en sí mismo. La decisión de Pablo de estimar estas cosas como pérdida es mucho más significativa por eso mismo, porque él está renunciando a lo que consideraba una virtud, no a un pecado, ¿verdad? No está renunciando a una mala forma de vivir, que la gente considerara eso como una mala forma de vivir, moralmente correcto en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, dice él, en cuanto a la ley fariseo,
Entonces quiere decir que era una persona respetable, admirable, moralmente se comportaba. Entonces la decisión de Pablo de tomar esto como una pérdida era difícil, porque estamos hablando de las virtudes que él practicaba y que él creía que le daban valor a su vida. Porque era más difícil hacer esto que renunciar a un vicio, por ejemplo, a algo negativo. Pero el apóstol, en este punto de su vida, ha llegado a un entendimiento profundo de lo que es su vida y del valor verdadero de su vida. Y yo esperaría que mientras reflexionamos con el apóstol Pablo, nosotros comencemos a llegar a ese nivel y entendimiento profundo de lo que realmente vale la pena en nuestra vida. Porque para el apóstol Pablo, en este momento, obviamente está 30 años ya dentro del ministerio, y lo vamos a mencionar varias veces, y hace por lo menos 2 o 3 recuentos en su vida de lo que él valora. El primero es en la conversión. Él se encuentra con algo que era mucho más valioso, y 30 años después está haciendo una estimación de si eso que encontró hacía 30 años realmente era valioso o no. Y él se da cuenta que mientras más logros personales y linaje y celo por la ley y obediencia él mostraba personalmente y acumulaba todo ese linaje y ese favor de la gente, era mayor el peligro de enorgullecerse y confiar en él mismo. Eso era todo lo que había hecho hasta antes de encontrarse con el Señor Jesús. Eso era lo que se había encontrado. Entonces, todo lo que vamos a meditar hoy es un balance entre pérdidas y ganancias. Todo lo que el apóstol Pablo habla en este pequeño pasaje tiene una connotación económica. Tiene la palabra pérdidas, ganancias, estimación, se oye mucho a economía. Y tiene que ver con la economía de la vida en Cristo. No estamos pensando en la prosperidad o no económica, estamos hablando de lo que Cristo hace en nuestra vida, de lo que Él es primero, de lo que hace en nuestra vida y lo que significa que al entrar en nuestra vida revaloriza absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, de manera que cuando empezamos a hacer ese balance de cosas, nos encontramos con que todo bajo la supremacía de Cristo cobra un valor diferente. Y lo único que en realidad tiene un valor intrínseco en sí mismo es Jesús. Y por eso tiene la capacidad de cambiar el valor que nosotros le damos a todo. Eso es si nosotros encontramos a Cristo como Pablo lo encontró y lo valoramos como el apóstol Pablo lo valora. Así que esa es la meditación que quisiera que hiciéramos hoy. Es una introspección, es una reflexión hacia atrás también, pero es una vista al futuro, a lo que nosotros le entregamos el valor, define mucho de cómo vivimos y cómo vamos a enfrentar este año. Y al final quisiera terminar con el reto de que este año se trate de Cristo más y menos de nosotros y de nuestros logros. Eso no quiere decir que no tengamos metas personales, pero que las valoremos precisamente, que las valoremos con precisión y adecuadamente, de acuerdo al valor que le otorgamos o no a Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a empezar, y la primera cosa que quisiera hablar es de la pérdida, lo que significa en Cristo pérdida. Para mí, y el apóstol Pablo lo deja muy claro, la pérdida es en Cristo la libertad de desechar todo lo que pueda causar orgullo y confianza en mí mismo. Vean lo interesante que es para el apóstol Pablo. Pérdida en Cristo es la libertad de desechar todo lo que pueda causar orgullo y confianza en mí mismo. Por eso dice, todo lo que antes yo estimaba como mi propia seguridad y logros, ahora lo estimo como pérdida. ¿Sí? Todo lo que estimaba como ganancias, por cuanto cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida. Así que las ganancias, las cosas que Pablo estima como valiosas, son descritas por él mismo como ganancias. Es lo primero que dice en el versículo 7. En nuestras versiones dice ganancia en plural, pero en el lenguaje original dice ganancias, porque él se refiere a muchas cosas que él había logrado. Su linaje, su descendencia, o su ascendencia, mejor dicho, su posición delante de Dios de acuerdo a la ley,
la posición religiosa que tenía, el respeto que tenía de la gente, su celo por perseguir a la iglesia porque consideraba que la iglesia eran herejes. Entonces, todas estas pequeñas cosas, sus títulos, su educación, su raza, todas estas cosas, él antes de Cristo las estimaba como ganancia. Entonces, son una serie de cosas, no es una cosa. Y en el original, en griego, aparece como ganancias. Y tiene mucho sentido porque luego lo contrasta con el término pérdida. Él no dice pérdidas, sino pérdida, porque todas estas cosas que eran ganancias en Cristo solamente representan una pérdida, porque hay algo de más valor que todas estas cosas. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros le damos valor? ¿Qué es lo que consideramos normalmente como ganancias en la vida? Todas estas cosas, otra vez, no son malas en sí mismas. Consideramos que tener una buena familia es una ganancia. Tener posesiones, acumular posesiones puede ser una ganancia. Nuestros títulos, profesiones, todas estas cosas, ninguno está diciendo que sean malas en sí mismas. Solo que tienen que cobrar un valor verdadero y un valor mesurado en cuanto a nuestra visión de la vida, la forma en la que vemos el mundo también. Entonces, ¿qué es a lo que ustedes le entregan valor? ¿Sus títulos o la falta de estos? ¿Sus posesiones, su trabajo, su familia, su salud? Muchos consideran una posesión preciada hoy la salud más que nunca. Algunos dicen, a mí no me ha dado esta enfermedad que a otros sí les ha dado. Y lo consideramos como una ganancia. Al final del año, cuando hacen el balance de cómo fue el año, muchos podrían decir, bueno, yo terminé este año, gracias a Dios, con muchas más ganancias que pérdidas. Gané porque no perdí mi trabajo, aunque probablemente me bajaron mi salario, pero lo mantengo, pude pagar mis cuentas, no me faltó comida, estuve con salud, tal vez me enfermé, pero recuperé la salud. Muchas personas dirán no perdí a nadie en mi familia, otras dirán no perdí a tantas personas o no perdí a alguien tan cercano, porque la realidad es, y lo repetiré varias veces durante este mensaje, es que todos hemos perdido algo. Todos hemos perdido algo. Pero, ¿qué consideramos como ganancias entonces? Las cosas que Pablo estimaba como valiosas son descritas por él mismo como ganancias en el lenguaje original plural, en contraste con la palabra pérdida, que es singular. Todas esas cosas que pretendían tener un valor en sí mismo o que eran consecuencia de su propio esfuerzo, él las contaba como una pérdida en lugar de pérdidas. Es notorio el contraste sobre el valor que aplicó a las cosas Pablo luego de conocer a Cristo, porque antes de conocer a Cristo eran sus ganancias, era su logro, sus logros. Y otra vez ese contraste entre esos términos comerciales, ganancias versus pérdidas, creo que es la manera en que muchos han terminado el año 2020 y están comenzando el 2021. Un recuento de las ganancias versus las pérdidas que han tenido, qué hemos ganado, qué nos dejó este año versus qué trae el año siguiente, cómo vamos a minimizar esas pérdidas y aumentar nuestras ganancias. Y con esto ustedes entenderán que no estoy hablando necesariamente solo en términos económicos, pero el apóstol Pablo usa esos términos financieros para darnos a entender ese contraste en el que él está meditando en estos pasajes. Las cosas que Pablo estimaba como pérdida, no porque su propio carácter fuera como una pérdida, el carácter de las cosas, porque eran malas otra vez, sino porque él eligió tenerlas como pérdida. No porque le hicieran daño a Pablo, porque estas eran las cosas en las que él estaba tratando de agradar a Dios, pero lo estaba haciendo en sus propias energías, ¿sí? Antes de Cristo, todas estas cosas significaban una medida de éxito en su propio esfuerzo de agradar a Dios. Y pienso mucho cuántas veces hemos tratado de agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo humano, y lo consideramos como algo positivo en general. Tratamos con nuestro esfuerzo de agradar a Dios y somos como el apóstol Pablo, pero en el momento en el que él se encuentra con Cristo, esto cambia y el valor de esas cosas ahora él las estima como pérdida. Ahora vamos a ver más adelante que él a esas cosas que estima como pérdida las trata de una manera mucho más dura que solo una pérdida.
Pero como el apóstol Pablo, elegir como pérdida todas estas cosas que nos provocan seguridad, autosatisfacción, orgullo personal, orgullo familiar, que nos provocan o que nos dan un sentido de identidad, y elegirlas como una pérdida, y aún todas las cosas que vivimos el año pasado. El apóstol Pablo dice que él las eligió como una pérdida, y eso podría sonar como una locura para las personas que nos rodean. Cuando pensamos en esas cosas y decimos, no, todo esto para mí no vale tanto como esta otra cosa. Generalmente la gente le atribuye mucho valor a ciertas cosas, y cuando alguien dice esto, a lo que la gente le atribuye tanto valor, para mí no vale tanto. Entonces las personas se asustan y piensan que es una locura. Porque no valorar realmente todas las cosas en la vida, los logros personales, la familia, la profesión, las posesiones, puede sonar a irresponsabilidad. Porque nos hemos esforzado, porque nos ha costado, le ha costado a alguien más, le ha costado a nuestros papás. Puede sonar a descuido, porque podría pasar por ver que no estamos haciendo lo suficiente, por ejemplo, para mantener a nuestras familias, o puede sonar a acomodamiento, porque el que no se esfuerza en la vida y dice, ya no puedo más, se deja ir y dice, bueno, al final no es tan importante. No es esa la excusa que estamos tratando de dar, porque entendemos que estas cosas han tenido un valor. Por eso decíamos, no son negativas en sí mismas, tienen un valor. Y tienen un valor porque hay esfuerzo, porque hay recursos invertidos, etcétera, porque hay tiempo invertido, porque los hijos cuestan, porque las cosas pequeñas, pocas que hemos podido hacer cuestan, etcétera. Entonces no queremos hablar ni que esto parezca un descuido o dejadez o irresponsabilidad. Cuando decidimos tirar por la borda algo sin la motivación correcta y sin los fundamentos correctos, entonces sí es irresponsabilidad, ¿verdad? Para el que dice, no, yo dejo todo por esto y es un sueño vano, que no logra nada, entonces esa persona generalmente es vista irresponsable. Ahora, el apóstol Pablo no se tiró al agua, ni al vacío, ni desechó todo lo que había construido por nada. Todo lo que él había construido, su reputación y su linaje y todo, y su ascendencia y todo esto, no lo tiró al vacío por nada. No estamos hablando de eso. Sí, es una locura en un sentido. Es una locura porque para el mundo lo que es sensato para Dios es una locura para el mundo. Totalmente es insensatez lo que estamos haciendo, pero no es tirarse al vacío. En el fondo, estas decisiones son mucho más racionales de lo que esperamos y más racionales que cualquier otra decisión. Lo que el apóstol Pablo decide hacer, que es desechar toda su vida antes de Cristo y decir, esto no vale para mí, lo que vale lo que vivo ahora, es mucho más racional y es una medida correcta para la vida. La actitud de Pablo estaba fundamentada en la misma decisión que el Señor Jesús describe, por ejemplo, en Mateo 13, 44 al 46. En esos pequeños pasajes hay dos parábolas que dicen mucho de la actitud que el apóstol Pablo está mostrando aquí. Estas dos parábolas son cortitas, pero tienen muchas verdades y en realidad nos lleva al punto que queremos hablar hoy, que es que lo que tiene más valor para nosotros, eso que es un tesoro por el que todas las otras cosas pierden o palidece su valor o su valor cambia en comparación con esto que hemos encontrado, es precisamente lo que el apóstol Pablo está describiendo acerca de su propia vida. Así que lo vamos a leer. Si me acompañan a Mateo 13, 44 al 46. Estos pequeños versículos tienen muchísimas verdades. Dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la primera parábola. La segunda dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas resumen o explican más a profundidad el carácter que Pablo está mostrando y lo que quiere decirnos cuando él dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como una pérdida por amor a Cristo.
Y luego se expande un poco más en el versículo 8 y en el versículo 9 termina concluyendo con que hemos sido hallados en ese tesoro que hemos hallado. Así que estas dos parábolas tienen mucho que decirnos y vamos a ver qué es lo que tienen para nosotros. A la luz de estas parábolas y de lo que el apóstol Pablo está diciendo, creo que es justo decir que Pablo confiaba totalmente en su tesoro más grande. El tesoro más grande de Pablo era el haber encontrado a Cristo, o el que Cristo se haya encontrado con él. Es el haber encontrado en el camino a Damasco a alguien que le cambió y trastornó su vida. Ahora, Jesús es nuestro tesoro más grande, eso es lo que Pablo está diciendo. Eso significa que Cristo revaloriza todo en mi vida. Las dos parábolas hablan del reino de los cielos. Uno es un tesoro y la otra es una perla de gran valor. Ambos tesoros preciosos para el que conoce y para el que sabe. Y las acciones de estos dos hombres que representan el reino de Dios, o el encuentro con el reino de Dios, dicen mucho de cómo es que lo que encontramos, ese tesoro que encontramos, le da un valor completamente diferente a todo lo demás en nuestra vida. La idea de las parábolas en Mateo es que el reino de los cielos es un tesoro que había estado escondido, no había sido revelado. El valor de lo encontrado no puede medirse con absolutamente nada. El reino de los cielos escondido es encontrado o permite ser encontrado, es revelado. Y ese valor que tiene el reino de los cielos no puede compararse con absolutamente nada. Esto encontrado en realidad redefine el valor de todo lo demás. De tal manera que lo que encontramos o lo que encontró este hombre o estos hombres, aunque parece pequeño e insignificante, revaloriza todas las pertenencias y la vida del que lo encuentra. Las acciones de estas parábolas son muy descriptivas de esa revalorización de todo en nuestra vida. Luego de descubrir el tesoro o la perla, estos hombres tienen tres acciones. Uno, después de encontrarlo, lo guardan, lo esconden, se van, venden todo lo que tiene y regresan con ese dinero de todo lo que tenían, toda su vida, todo lo que habían construido hasta este momento, casas, sus posesiones, sus colecciones, sus tesoros a este momento. Se da cuenta que lo único que les va a permitir es llegar a encontrar este otro tesoro que vale más. Así que van, compran el campo, y compran la perla, porque dieron todo lo que tenían por esto que encontraron. ¿Sí? El contraste mayor de estas dos parábolas es la historia del joven rico. Cuando el joven rico está frente a Jesús y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tiene, le está diciendo, ve y luego dáselo a los pobres y sígueme, es porque Jesús le está diciendo, el tesoro mayor que tú puedes tener, las riquezas mayores soy yo, está frente a ti. Ahora el joven rico toma una actitud diferente a la de estos hombres, se da la vuelta y se va entristecido, se va triste porque él no puede deshacerse de estas cosas porque para él tienen un valor inmenso, porque no se dio cuenta del valor más grande que tenía quien estaba frente a él. Entonces tenemos dos formas de reaccionar al reino de los cielos y a Jesús. Encontramos y entendemos el valor que tiene para nuestras vidas y entonces damos todo lo que tenemos, absolutamente todo, por seguirlo a Él, o somos el joven rico. No había diferencia mucha entre el joven rico y el apóstol Pablo en cuanto a su origen y linaje y obediencia. Pero el apóstol Pablo tiene un encuentro transformador y él dice, no importa todo eso, ya no lo estimo como una ganancia o como ganancias, es una pérdida comparado con el valor de lo que acabo de encontrar. Así que Pablo en muchos sentidos hizo esto, se fue, dio todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía y compra el campo o la perla y sigue a Cristo. Ahora, esto no se trataba de una ambición desmedida en el caso de estos hombres. Se trata del valor que uno entiende que tiene eso que hemos encontrado. Es como un coleccionista que va y va buscando piezas y piezas y piezas de colección y de repente encuentra algo que sabe que aunque es pequeño
y ha pasado desapercibido ante los ojos. Generalmente las cosas de mucho más valor pasan desapercibido ante los ojos de mucha gente, porque no conocen su valor. Pero cuando encuentra esa pieza, va y tiene un gran costo. Porque después espera tener mucho más retorno de venderla o de deshacerse de esta pieza o de vendérsela a alguien más o quedársela en su colección. Entonces no es una ambición desmedida, es algo más. Es más valioso que todo lo que tenemos. Para el apóstol Pablo, ese tesoro más valioso que todo lo que tenía y que había logrado era Cristo. En el camino a Damasco, Pablo era aquel hombre que andando por el camino se encontró con un tesoro de gran precio. Ese tesoro había estado escondido a sus ojos, no había sido revelado. Pablo no había visto la realidad de Cristo hasta que le fue presentado y le fue revelado. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. Lo deja ciego y le habla. Pablo no fue el mismo desde el momento en que Cristo se acercó y se le presentó a él. Su encuentro con Cristo revalorizó todas las cosas en su vida, al punto de estimar, esa palabra es importantísima, es decir, hacer un balance y comparación de los valores de todas las cosas de su vida. Estimar para Pablo era ese balance, era un ejercicio de saber en dónde él estaba parado. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Él estaba recordando ese momento de su encuentro con Cristo y lo estaba comparando con su momento presente. Así que él estaba diciendo, vamos a hacer un balance después de todos estos años de ministerio, de persecución, de sufrimiento, de predicar el evangelio, de cosas buenas, de cosas malas, de prisiones, de naufragios, etc. Y vamos a hacer un recuento de esas cosas y vamos a ver si mi vida antes de Cristo tiene mucho más peso de lo que mi vida en Cristo tiene ahora, o Cristo tiene más valor todavía. Y en ese estimar, Pablo estaba haciendo ese ejercicio necesario para saber dónde estaba parado. Ahora creo que nosotros deberíamos hacer ese ejercicio frecuentemente de estimar. ¿Cuánto estimaba como ganancia? Ahora, ¿qué estimamos nosotros como ganancias y qué estimamos como pérdidas? Y cada cuánto nos sentamos a hacer un balance sobre la vida. No se trata de ver cuánto dinero tenemos en un banco. No se trata de ver cuánto dinero nos queda en el bolsillo. No se trata de ver cuántas posesiones tenemos. Se trata de darle el valor correcto a toda nuestra vida a la luz de algo más grande. ¿Sí? Es un balance. Pablo comparó lo que tenía, lo que había logrado y lo que era. Todo esto que le había costado un gran esfuerzo con lo que había encontrado, justo como en la parábola. Y resulta que aún 30 años después, lo que había encontrado sobrepasaba en valor a todas las cosas que Pablo había vivido y había logrado. Estimar es un ejercicio que debemos hacer constantemente para que entendamos el valor de lo que tenemos en Cristo. ¿Con qué comparamos todas las cosas que tenemos y nuestra vida? ¿Qué es lo que le da valor a estas cosas que vivimos y decimos y hacemos y proponemos y nos proponemos? ¿Qué es lo que le da valor a lo que somos? La primera estimación de Pablo fue durante su conversión, ya lo vimos. ¿Sí? Todo lo que tenía antes, lo dicen los versículos 5 y 6. Ahora, dice Pablo después, aún estimo. Quiere decir que después de su conversión, unos 30 años, volvió a hacer este balance. Y aún estando en la prisión, en Roma, habiendo sufrido todo lo que sufrió, encontró que después de todo esto experimentado, él encontraba que todo lo que tenía era digno de rendírselo a los pies de Cristo. Era digno dejar todo esto y estimarlo como una pérdida porque encontró a Cristo y lo siguió. La confianza puesta en aquello que define el valor de toda nuestra vida es lo que define el tipo de vida que vivimos. Otra vez, la confianza que ponemos en aquello que define el valor de todas las cosas de nuestra vida, en realidad define qué tipo de vida vivimos. ¿Sí? La razón por la que el apóstol Pablo había dejado atrás
todos esos logros, toda esa herencia, todo ese linaje, ese renombre y esa dignidad que él tenía, encontró el valor de hacerlo porque su confianza estaba totalmente en lo que había encontrado, ¿sí? Él había encontrado que su tesoro más grande era Jesús. No era lo que había encontrado, sino a quién había encontrado. Para Pablo, Cristo era el tesoro de mayor valor. Para Pablo, Cristo era la perla preciosa. Para Pablo, Cristo era quien redefinía el valor de todo en su vida. Y yo quisiera que hoy pudiéramos pensar si Cristo es para mí el tesoro de mayor valor. Y si es así, entonces todo lo demás tiene otro valor comparado con eso. ¿Estamos dispuestos a ir a vender todo lo que tenemos y dejarlo por Cristo? Y poder comprar esa herencia preciosa que ya fue comprada con su sangre, por cierto. ¿Será que Cristo es la perla de gran valor para mí? ¿Será que Cristo es quien define realmente el valor de todas las cosas y decisiones y momentos y futuro en mi vida? Pablo entendió que en Cristo esas cosas que él había estimado como pérdida, que eran ganancias, en realidad iban a traer un tipo de ganancias totalmente diferentes. Dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo, o sea, 30 años después, todavía estas cosas que yo estimo de gran valor, que es Cristo y el seguimiento a Cristo y mi renuncia a estas cosas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas son las cosas que ganamos en Cristo verdaderamente. Después de tomar como pérdida todas las cosas anteriores, en Cristo realmente tenemos un tipo de ganancias que son muy diferentes. Y ahora uso el término ganancias a propósito, porque no ganamos solo una cosa. Ganamos a Cristo, pero en Él tenemos muchas otras cosas comparadas con la pérdida que tuvimos. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, esa palabra excelencia se puede traducir como lo que tiene supremo valor. Es algo sublime, es algo supremo, es algo de valor inconmensurable que no se puede medir. La razón por la que Pablo puede valorar todas las otras cosas como una pérdida es porque consideraba que el hecho de conocer a Cristo es algo sublime. No estamos acostumbrados a usar superlativos como este. Sublime, de gran valor, inconmensurable, que no se puede medir, pero Cristo es exactamente eso. No podemos medir a Cristo con todas las cosas que tenemos alrededor, porque no es posible. Él era Dios, es Dios. Y siendo Dios, no estimó como ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, se despojó. Pero en ese despojarse, se hizo como nosotros, y cuando Él es puesto en la cruz y luego resucita y es ascendido, su valor es inconmensurable. No podemos medir las riquezas del Evangelio en Cristo. Son supremas, son sublimes. La razón por la que Pablo valoró todas esas cosas como pérdida es porque consideraba que conocer a Cristo es algo sublime. ¿Será que nosotros consideramos el hecho de conocer a Cristo como la decisión o el hecho trascendental más importante de nuestra vida como algo sublime? No es solo una experiencia emocional. No es una experiencia nada más que parece espiritual. La experiencia de encontrarse con Cristo es tan transformadora y tan diferente que nos cambia completamente. No podemos ser los mismos. Entonces, si nosotros decimos que Cristo nos ha transformado, ¿cómo valoramos todas las otras cosas en nuestra vida? Si Jesús no es lo más importante en nuestra vida, está bien que otras cosas tengan mayor valor. Pero si decimos que Jesús es Señor, que Él es Dios, que Él es el dueño del universo, que Él es quien sostiene todas las cosas con la diestra de su poder, entonces, y para mí es un Dios personal, entonces, ¿qué valor tienen las otras cosas para nosotros?
Ahora, ninguna palabra que Pablo está usando está de más en este lugar, ¿sí? Porque dice que estimó las cosas por la excelencia de conocer. Sublime, supremo, es conocer a Cristo. Ahora, la palabra conocer no es accidental, porque no se refiere solo a yo sé quién Él es, así de lejos, lo conozco más o menos, he escuchado. Conocer en el Nuevo Testamento, en la Biblia en general, y para el apóstol Pablo mucho más, significa, número uno, una relación. El término conocer originalmente significa estar en una relación. Uno conoce a una persona en la medida que se relaciona con esta persona, ¿sí? Esa relación, no solo hay una relación, sino que es una relación íntima y cercana. Eso implica conocer, íntima y cercana, pero es una relación personal, ¿sí? No estoy relacionándome con una fuerza, no me estoy relacionando con un ser etéreo, me estoy relacionando con una persona que tiene un nombre, que es Jesucristo, y que coincidentemente, entre comillas, es Dios. Me estoy relacionando con Dios mismo, el creador y sustentador del universo. Entonces, la excelencia está en conocer, en relacionarme íntimamente, personalmente con ese Cristo. Eso es un tesoro. No solo es topármelo por ahí, ver que hay una gran realidad que se llama Jesús y darme la vuelta y seguir caminando. Es que entro en una relación con Él. Entonces, conocer a Cristo es mucho más que asentir intelectualmente su existencia, ¿sí? Por eso la fe cristiana es mucho más. Claro, estamos llamados a presentar la defensa y probar la existencia de Dios para aquel que nos pregunta y pide razón de nuestra fe. A un nivel intelectual, eso es válido. Pero a un nivel de fe y a un nivel personal y de vida diaria, no podemos solo asentirlo intelectualmente, porque la fe cristiana es mucho más que eso. Esto solo es una invitación para aquel que dice, bueno, tal vez está la posibilidad de un Dios, voy a darle chance. Entonces lo introducimos a una relación personal con Jesucristo. Y eso implica un caminar diario y que todas las experiencias de mi vida son transformadas por esa realidad, porque caminamos con una persona. Conocer a Cristo es más que un asentir intelectual sobre su existencia. Después de todo, el Evangelio, que es Cristo, es lo siguiente. Es una persona que me redime y me da la bienvenida a su familia. Una enseñanza que creer. Y como consecuencia, una vida nueva para ser vivida y plena. Entonces, no puedo tomar solo una de estas tres y decir, bueno, sí es una persona, pero no vivo. El que se encuentra con esta persona y esta persona lo recibe como parte de su familia y de su reino, ahora tiene la responsabilidad de vivir una vida plena, porque esa persona nos ha cambiado. Entonces, la excelencia del conocimiento de Cristo implica más que solo saber que Jesús está ahí. Es entrar en una relación con Él, profundamente. El tesoro está en entender el valor inconmensurable que tiene Cristo en sí mismo. Y como Él sí tiene un valor propio, Él es capaz de ponerle valor a todo lo demás en la existencia. Y todo lo demás entra en perspectiva de acuerdo al valor de Cristo. Cristo es sublime, excelente, inconmensurable, que no se puede medir, y supremo. Yo oro para que eso sea Cristo en nosotros. Ahora, otra de las ganancias es encontrar el amor de Cristo por el cual Pablo había perdido todo. Eso dice, por amor del cual lo he perdido todo. La estimación de la pérdida de Pablo no era solamente algo emocional o espiritual. Por las circunstancias en las que escribe esta carta, era obvio que Pablo verdaderamente estaba sufriendo y había perdido absolutamente todo para ganar a Cristo. Pablo escribe desde circunstancias muy reales de sufrimiento y padecimiento. Había perdido amigos, había perdido familia, había perdido salud, casi su vida, había perdido todos sus logros, todo. Pablo está sufriendo en este momento realmente. Todos estos días he repetido varias veces que, por ejemplo, este año todas las familias que estamos aquí hemos perdido algo.
Ninguna es ajena al sufrimiento, menos después de este año que acaba de pasar. Todos han perdido algo valioso. La realidad triste es que muchos de los que están viendo han perdido a alguien a quien aman. Recientemente o no, han perdido a alguien. Y eso es doloroso y están en una posición de sufrimiento y padecimiento. Alguien ha perdido su trabajo, que es doloroso también porque implica el bienestar de su propia familia. Muchos han perdido su seguridad financiera, han perdido su salud. Tienen todas las personas en este año que pasó, tenemos un sentimiento generalizado de pérdida y de temor. Pero la reflexión que creo que vale la pena hacer aquí es que si lo que hemos perdido, por doloroso que sea, nos ha acercado a Cristo o no. Si en el proceso de la pérdida hemos ganado el conocimiento de Cristo, si hemos encontrado el maravilloso amor de Cristo. He escuchado vez tras vez cómo las personas que han perdido algo han dicho después de eso, pero ¿saben qué? Dios jamás me dejó. Dios me mostró su amor en medio de los momentos más difíciles. ¿Sí? Y en esta ocasión, para los que aman a Dios, todas las cosas, aún la pérdida de algo valioso, realmente nos ayuda bien y nos ayuda a encontrar algo más valioso. Yo esperaría que toda la pérdida de este año pasado nos haya ayudado a encontrar a Cristo y su amor. Para que ese sufrimiento y esa pérdida haya valido la pena realmente, por doloroso que suene, y no lo digo para ofender a nadie ni hacerlo sentir mal, porque entiendo el dolor de muchos, pero para que esa pérdida que han experimentado valga la pena realmente, tenemos que haber encontrado en ese proceso algo de mucho más valor. ¿Qué es eso de más valor que hemos encontrado? Yo esperaría que sea Cristo y su amor, por amor del cual, dice Pablo, he perdido todo. El mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una invitación a conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo me hace darme cuenta que hay algo más valioso en la vida por lo que vale la pena vivir. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo, todo eso que he perdido lo tengo por basura. Esta es una expresión fuertísima que usa el apóstol Pablo. Literalmente, basura en este pasaje significa estiércol o excremento. No solamente está estimando las cosas como algo que perdió, sino algo inservible e incluso ofensivo. La palabra que Pablo usa aquí, basura o estiércol, muestra lo insignificante e inútil que es cada cosa si no está bajo la perspectiva eterna de Cristo y su salvación. ¿Sí? Ahora, eso es lo difícil. Esa es la meditación que quisiera que hiciéramos hoy, la reflexión. Si estamos dispuestos a que todo lo demás en esta vida cobre un valor inútil, insignificante, comparado con el inmenso valor de Cristo. Ahora, las ganancias en Cristo son mucho más grandes. No solo es encontrar el conocimiento de Él y una relación con Él, encontrar su amor, tener todo, estimarlo como una basura, sino, dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una ganancia de encontrar a Cristo es ser hallado en Él. El fundamento de la vida de Pablo estaba en lo que Jesús había hecho por él y no en lo que Pablo mismo había logrado. El hallar un tesoro de gran precio implica que somos hallados nosotros en lo que encontramos de gran valor. No sé si tiene sentido eso para ustedes, pero para Pablo encontré un tesoro de gran valor y de paso me encontré a mí mismo. En ese tesoro realmente encontré quién era yo. Pero eso no puede ser con cualquier tesoro. Eso sucede únicamente cuando el tesoro de gran valor es Cristo.
Porque realmente si no es Cristo, si nos encontramos en otras cosas que no tienen el valor de Cristo, riquezas, posesiones, todo lo que hemos hablado, realmente se desnuda nuestro corazón. Y nos damos cuenta de lo que somos pecaminosamente hablando. Pero en Cristo nos encontramos verdaderamente como Él nos ve. Debido a que estamos en Él, podemos renunciar a nuestra propia justicia y vivir por la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, esta es la otra ganancia, encontrar la justicia que no es nuestra justicia, la justicia de Dios por la fe. La diferencia en la vida de un creyente, comparado con otros, proviene de entender la diferencia entre vivir y confiar en mi propia justicia, mis propias riquezas y todo lo demás, y el vivir y confiar en la justicia de Dios que es por fe en Jesucristo. Ahora, esa diferencia nos permite revalorizar otra vez todo en la vida. Y con esto voy terminando. La conclusión de todo esto es que, número uno, Cristo debe ser y es el tesoro de gran precio para nosotros. No hay nada que tenga más valor que Él. Encontrarlo a Él es encontrar lo más precioso en la vida. Y al hacerlo nos encontramos la salvación. Por eso debemos cuidar esa salvación, como dice en Filipenses 2:12, con temor y temblor. ¿Sí? Pablo, el apóstol Juan, en Apocalipsis, el Señor le recomienda a una de las iglesias, dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Le está diciendo que vea con los ojos de Cristo, que vea quién es Cristo y revalorice todas las cosas en su vida. Cristo, número 2, es la medida de todas nuestras decisiones. Todas las decisiones que tomamos están marcadas por aquellas cosas que más valoramos. Ya sea porque tenemos miedo de perderlas o porque confiamos extremadamente en ellas. Ahora, si estimamos que Cristo es lo más valioso para nosotros, entonces nuestras decisiones deben estar basadas en el valor que le ponemos a Cristo. No porque le podamos poner uno, el valor que Él tiene en realidad y su obra en nuestra vida. Si para mí Cristo es supremo, sublime y superior, todas las decisiones de la vida van a ir de acuerdo a esa verdad que debemos vivir, que Cristo es superior, supremo y sublime. Y eso se vive diariamente. Y número 3, esta es una pregunta con la que deberíamos terminar. ¿Qué estimamos cada uno de nosotros como valioso? Espero que nuestras vidas estén alineadas con la vida del apóstol Pablo. Ahora, este es mi reto para ustedes. El propósito de este año nuevo es conocer más a Cristo. Filipenses 3:10 dice: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Quisiera que el propósito de cada uno de nosotros este año fuera ese: conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, para que lleguemos a ser como Él en su muerte. Yo quisiera que, como este es un año donde no necesariamente vamos a poder hacer todas esas listas que hemos hecho durante años de decir: este año voy a hacer esto y leer tantos libros y me propongo que voy a hacer esto. Yo quisiera que revalorizáramos nuestra vida a la luz de la verdad de que Cristo es supremo y que Él es el tesoro de más valor y es la perla preciosa y es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Y si Él es eso, todo lo demás, familia, trabajo, vida, posesiones, metas, todo lo que tenemos, todo lo que somos nosotros, que creemos que hemos logrado hasta el día de hoy, lo revaloricemos a la luz de Cristo. Y se van a dar cuenta que muy pronto vamos a poder decir como el apóstol Pablo: todas esas cosas que para mí eran ganancia en este mundo, en realidad son una pérdida. Pero una pérdida porque estimo que hay algo de más valor que es Cristo, que nos hemos encontrado con Cristo como el apóstol Pablo se encontró. Entonces, ¿qué es lo que más valoramos en esta vida? Este año nuevo, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué valoramos más en nuestra vida? ¿Valoramos a Cristo
yo esperaría que pudiéramos decir que Él es el tesoro de mayor valor. Señor, gracias, porque ha terminado un año complicado, pero todas estas pérdidas tienen un propósito. Y podemos estimar todas las otras cosas que no perdimos, sino que ganamos supuestamente, como una pérdida por el inmenso valor de conocerte a ti y tu justicia y tu amor. Danos el valor para decidir revalorizar nuestra vida a la luz de quién eres tú, de asignarle el valor justo que le corresponde a todas las otras cosas a la luz de el valor sublime, supremo y maravilloso de Cristo Jesús. Anhelamos conocerte más. Queremos conocerte a ti y el poder de tu resurrección y llegar a ser como tú. Esa es nuestra meta de inicio y de fin. Esa es nuestra meta de vida. Que todo lo que tenemos cobre el valor justo y que hoy, como el apóstol Pablo, podamos estimar, hacer un balance en nuestra vida de cuáles son esas cosas a las que les asignamos más valor, pero que encontremos en el balance final que eres tú a quien hemos ganado. Gracias, Jesús, porque eres sublime y supremo. Te amamos. Amén.